Entonces, nosotros en la clase anterior habíamos visto las reglas para calcular probabilidades y vimos la regla de la adición especial y general, vimos la regla de la multiplicación especial y general, vimos la probabilidad condicional, vimos las tablas de contingencia y diagramas de árbol. Habíamos revisado algo sobre el teorema de Bayes, pero no nos dio tiempo profundizar en este tema. Y este tema es sumamente importante porque el deber que está en la semana 3, que tienen que empezar a hacer desde ya, desde hoy, bien, eh, tiene que ver con el teorema de Bayes y los principios de conteo. Los principios de conteo los vamos a ver a continuación de esto. Así que vamos a retomar el teorema de Bayes, ¿bien? Una herramienta sumamente importante en el cálculo de probabilidades. Entonces, ¿qué cosa es el teorema de Bayes? ¿Cómo surgió? ¿Para qué se hizo? Les cuento un poquito. El señor Bayes fue un presbiteriano inglés que se le ocurrió la grandiosa idea de crear una expresión, una fórmula matemática que le permitiera determinar la probabilidad de que si Dios existía o no existía. A él se le ocurrió esa idea y quiso hacer una fórmula matemática que le permitiera calcular eso. Sin embargo, él no terminó la fórmula porque sus conocimientos matemáticos no le permitían llegar allá. Y quien sí le dio la forma matemática y sí la desarrolló fue Simón Laplace. Ustedes saben perfectamente quién es Simón Laplace y el reconocimiento que tiene dentro del campo de las matemáticas, porque ustedes ya deben haber visto las transformadas de Laplace y las antitransformadas, etc. Entonces él fue el que le dio la forma matemática a esa expresión de Bayes. Sin embargo, la ciencia le otorgó el mérito a Bayes y así se quedó el teorema de Bayes, cuando en realidad debió haber sido teorema de Laplace, pero bueno, le dieron el honor al señor Bayes. Entonces, ¿para qué sirve este teorema? Este teorema sirve para calcular una probabilidad partiendo de una información limitada y después recalcular la información una vez que se dispone de otra información adicional. Esa información adicional se obtiene de acuerdo a algún resultado empírico. ¿Ok? Entonces, la fórmula de Bayes dice lo siguiente. La probabilidad de A sub I, dado que primero ocurrió B, es igual a la probabilidad de A sub I por la probabilidad de B dado A sub I, sobre la probabilidad de A1 por la probabilidad de B dado A1, más la probabilidad de A2 por la probabilidad de B dado 2. Entonces, esto es la fórmula de Bayes. Y el subíndice I que está aquí podría tomar el valor de 1 o el valor de 2, dependiendo de cómo se formula la pregunta en el problema. Entonces, aquí hay que tener dos conceptos importantes para entender esta fórmula de Bayes. Primero, la probabilidad a priori y luego la probabilidad a posteriori. La probabilidad a priori se considera la probabilidad que se calcula basada en el nivel de información actual y la probabilidad a posteriori es la probabilidad que se revisa una vez que se dispone de información adicional. Entonces, yo les traje aquí un ejemplo resumido. El ejemplo está detallado, redactado en el libro, pero yo les cuento más o menos de qué se trata. ¿Ok? Sin embargo, les traje aquí una tabla de contingencia de ese problemita que se plantea. El ejemplo está en el libro y decía lo siguiente. La probabilidad de que una persona de un país ficticio del tercer mundo padezca una determinada enfermedad es del 5%. ¿Ok? Entonces, se conoce que existe la probabilidad del 5% de que una persona, cualquiera elegida al azar de un determinado país del tercer mundo, ficticio, no hace falta mencionar ningún nombre, es del 5%. ¿Ok? Por lo tanto, la probabilidad de elegir a una persona
cualquiera de ese país que no padezca la enfermedad sería del 95%, es decir, el complemento de eso. A esa probabilidad del 5%, a esa probabilidad del 5%, se le conoce como probabilidad a priori. Bien. Tanto para el hecho, el 5% o el 95%, porque lo uno es el complemento de lo otro. ¿Bien? Entonces nosotros definimos en primer lugar un evento que le vamos a denominar A sub 1, que sería el hecho de que una persona padezca la enfermedad. Y otro evento que le vamos a denominar A sub 2, que sería o representa el hecho de que una persona no padezca la enfermedad. ¿De acuerdo? Entonces, definido esos dos eventos, ya sabemos cuánto vale el subíndice que vimos aquí en la fórmula, que puede ser de 1 o de 2. ¿Ok? Todo depende de qué me pregunten en el problema. El asunto es que esta probabilidad de aquí, del 5%, es lo que se denomina probabilidad a priori para el caso del evento padece la enfermedad y del 95% para el hecho de no padece la enfermedad. A eso se le denomina probabilidad a priori. Bien, el problema sigue contando lo siguiente. Existe una técnica para detectar si realmente la enfermedad está presente en una persona. Una prueba de laboratorio, ¿eh? Posiblemente un examen de sangre, lo que sea. Entonces, en base a esa prueba de laboratorio, que sería un resultado empírico, se determina si la persona tiene la enfermedad o no la tiene realmente. Entonces, las pruebas indican que si la persona no padece la enfermedad, existe una probabilidad del 15% de que sí tenga la enfermedad, aunque no la padezca. Y hay un 90% de probabilidad de que no tenga la enfermedad, dado que padece la enfermedad. Eso dice el problema, eso dice el enunciado del ejercicio. Yo no copié aquí el enunciado, pero le estoy contando más o menos cómo es la cosa. Entonces, en conclusión, ese 0,15, ese 15% es la probabilidad de que la persona realmente esté enferma, dado que no padece la enfermedad. Y este 90% es la probabilidad de que esté enferma realmente, dado que sí padece la enfermedad. Por lo tanto, esas probabilidades están condicionadas y por lo tanto se denominan probabilidad condicional. Pero observen que al hacer una prueba y decir si la persona esta está enferma, yo ya tengo aquí, en base a esto, una información adicional que antes no la tenía. Sería una información adicional. Esto no lo tenía antes. ¿Por qué no la tenía antes? Porque yo solamente decía, bueno, hay un 5% de la población que padece la enfermedad. El asunto es que ahora yo elegí a una persona, le hice la prueba y determiné que está enfermo. Es decir, ahorita no estoy suponiendo nada. Ya le hice la prueba y la prueba me dice sí, tiene la enfermedad, tiene el virus. Por lo tanto, hay una información adicional en base a una prueba de laboratorio que antes no la tenía. Entonces, conclusión. El ejercicio termina preguntando lo siguiente. Si ya la prueba dio que está enfermo, ¿cuál es la probabilidad de que padece realmente la enfermedad? Entonces, el cálculo es, calcule la probabilidad de que padece la enfermedad dado que se sabe que ya está enfermo. Entonces, eso se escribe así, probabilidad de A1 dado B. Es decir, padece la enfermedad dado que se sabe que está enfermo por una prueba que se le hizo. Entonces, fíjense cómo la fórmula sería probabilidad de A1 dado B. Observen que ya el subíndice aquí tomó el valor de 1. Por lo tanto, ahorita sería aquí en la fórmula probabilidad de A1 por la probabilidad de B dado A1. Sobre la probabilidad de A1 por la probabilidad de B dado A1 más la probabilidad de A2 por la probabilidad de B dado A2. Como todas estas probabilidades están aquí en la tabla que se sacaron de datos del problema, solamente sustituyo aquí los valores correspondientes a cada valor de probabilidad y me da 0.24.
todo el resultado. Entonces, lo interesante de aquí es lo siguiente. Se partió de una probabilidad a priori de 0,05, es decir, del 5%. Y después de haber hecho los cálculos, terminamos con una probabilidad que es de 0,24, es decir, casi del 25%. Bien, observen que 0,24 es casi 5 veces más grande que 0,05. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Que yo partí de una probabilidad del 5% y ahora tengo una probabilidad 5 veces mayor que la que tenía antes. Por lo tanto, tengo un nivel de certidumbre 5 veces más grande que el que tenía al inicio. Eso significa entonces que calculé una probabilidad basada en una información adicional que se le denomina probabilidad a posteriori, que es 5 veces más certera que la probabilidad a priori. Para eso sirve el teorema de Bayes. ¿Ok? Para eso sirve el teorema de Bayes. Veamos un ejemplo. Dice el ejemplo, un fabricante de reproductores de DVD compra un microchip en particular, denominado LS24, a 3 proveedores, Hall Electronics, Schuler Sales y Crawford Company. 30% de los chips LS24 se le compran a Hall Electronics, 20% a Schuler Sales y el restante 50% a Crawford Company. El fabricante cuenta con amplios historiales sobre los 3 proveedores y sabe que 3% de los chips LS24 de Hall Electronics tienen defectos. 5% de los de Schuler Sales también. Y 4% de los que vende Crawford Components son defectuosos. Cuando los chips LS24 se reciben, se les coloca directamente en un depósito y no se inspeccionan ni se identifican con el nombre del proveedor. Un trabajador selecciona un chip para instalarlo en un reproductor de DVD y lo encuentra defectuoso. ¿Cuál es la probabilidad de que lo haya fabricado Schuler Sales? Entonces, aquí está lo interesante del problema y es el punto donde hay que ponerle interés. Se sabe, primero, hay una empresa que fabrica reproductores de DVD y él le compra los chips necesarios a 3 proveedores distintos. Bien, los chips llegan a la fábrica, los colocan en un depósito y no los identifican con el nombre del proveedor. O sea, no se sabe de dónde proviene. Bien, entonces, pero se sabe que si yo cojo uno al azar, hay un 20% de que sea de Hall Electronics. Tengo un 50% de probabilidad de elegir a uno que sea de Schuler Cell. Y tengo un 50, perdón, y tengo 30% para Hall Electronics, 20% para Schuler Cell, y el otro 50% sería de elegir un componente que haya sido fabricado por Crawford Components. Además de eso, el fabricante sabe, por experiencia que ya tiene de los proveedores, que de los chips LS24 fabricados por Hall Electronics, 3% están defectuosos. Es decir, que hay un 3% de que salga defectuoso, dado que los fabricó Hall Electronics. Hay un 5% de que un chip salga defectuoso, dado que lo fabricó Schuler Cell. Y así con los de Crawford. Bien, esos son datos que vamos a necesitar, pero lo importante está aquí. Dice, un trabajador selecciona un chip para instalarlo. Y aquí viene el detalle. Lo encuentra defectuoso. Es decir, no estamos previendo, suponiendo o analizando probabilísticamente de que salga o no defectuoso. Estamos diciendo claramente ya salió defectuoso, ya fue elegido, ya se probó y se sabe que está defectuoso. Entonces, esta información se le denomina información adicional, que no la tenía antes.
Esta información se denomina información adicional, que yo no la tenía antes. Entonces dice, ¿cuál es la probabilidad de que lo haya fabricado Schuler Sales? Es decir, dado que ya se sabe que está defectuoso, ¿cuál es la probabilidad de que haya provenido de Schuler Sales? Entonces, eso es lo que queremos calcular. Y esto hay que hacerlo con el teorema de Bayes. ¿Por qué? Por esta información adicional que yo dispongo aquí. Entonces, ¿cómo se hace esto? Se hace de la siguiente forma. El primer paso que vamos a ejecutar es el siguiente. Esto de aquí sería el primer paso. ¿De acuerdo? ¿En qué consiste el primer paso? En definir cada uno de los eventos, lo primerito. Y lo vamos a definir así, con la letra A y le vamos a ir agregando subíndices. Entonces vamos a definir al evento A1 el hecho de que el chip se le compró a Hall Electronics. Con el subíndice 2 vamos a definir el hecho de que el chip se le compró a Schuler Sales. Con el evento A3 le vamos a indicar que el chip se le compró a Crawford Components. ¿Ok? Eso es lo primerito que voy a hacer. En segunda instancia, voy a definir cuál es la probabilidad de que esto ocurra. ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra a 1? ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra a 2? ¿Y cuál es la probabilidad de que ocurra a 3? Se sabe por datos del problema que 30% de los chips que se compran, se los compran a Hall Electronics. Así que si yo meto la mano al azar en el depósito final, tengo un 30% de probabilidad de que provenga de Hall Electronics. Tengo un 20% de probabilidad de que provenga de Schuler Sales. Y un 50% de probabilidad de que provenga de Crawford Components. Por lo tanto, defino estas probabilidades. Digo defino porque esos son datos del problema. Solamente los selecciono así como datos para poder trabajar con ellos después. Luego tengo la información adicional que les dije hace un rato. ¿Ok? La información adicional parte del hecho de que el chip puede ser defectuoso o puede estar en buen estado. Entonces, vamos a definir un evento B1, bien, con la letra B y el subíndice 1, el hecho de que el chip está defectuoso. Y un evento B2, el hecho de que el chip esté en buen estado, es decir, no esté defectuoso. Esto sería mi tercer paso. El cuarto paso sería esto que está aquí, que sería buscar estas probabilidades condicionales. Bien, recuerden que en el problema decía que el fabricante de reproductores de DVD contaba con amplios historiales de los 3 proveedores y sabía que un 3% de los chips que salían defectuosos eran fabricados por Hall Electronics. Por lo tanto, esta probabilidad que se coloca aquí es de tipo condicional, que representa el hecho de que el chip pueda salir defectuoso, B1, dado que fue fabricado por Hall Electronics. Y eso es 3%. También tengo la probabilidad de que el chip esté defectuoso, dado que haya sido fabricado por Schuler Sales, que es del 5%. Y tengo la probabilidad de que el chip lo haya fabricado Crawford, salga defectuoso, dado que lo fabricó Crawford Company, que es del 4%. A estas probabilidades de aquí se le denominan probabilidades condicionales. ¿Sí? Son condicionales. Estas de aquí son clásicas, estas de aquí son condicionales. Bueno, como quinto paso podría esto organizarse en una tabla, aunque realmente, la verdad, una vez que ya llegue hasta aquí, no es necesario hacer la tabla. Pero si la quiere hacer, la puede hacer para que organice los datos de esta forma. Y observen que aquí lo que se está poniendo son las probabilidades a priori. ¿Cuáles son las probabilidades a priori? Estas que están aquí. Salen de aquí. ¿Cuáles son las probabilidades condicionales? Estas que están aquí. Y las coloco aquí en la tabla. Si usted quiere, las puede organizar así en una tablita, les queda mejor. Y esta es la probabilidad conjunta. ¿De dónde sale eso? De multiplicar esto con esto. Y sale esto. ¿Bien?
y así sucesivamente con las restantes. Eso va a ser importante porque aquí facilita aquí los cálculos. Bien, aunque no es necesario la tabla, pero puede hacerla si lo desea. El asunto es que el ejercicio preguntaba, ok, ya eligieron un chip, ya se sabe que está defectuoso, entonces la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que haya sido fabricado por Schuler Sales, dado que se sabe que resultó defectuoso? En conclusión, me están pidiendo esta probabilidad que está aquí. Si aplico el teorema de Bayes, esto tendría que calcularse de la siguiente forma. Observen que el subíndice I aquí toma el valor de 2 ahorita. Por lo tanto, esto sería la probabilidad de A2, dado que, perdón, la probabilidad de A2 por la probabilidad de B1 dado A sub 2. Eso es lo que iría en el numerador. Y aquí abajo iría la probabilidad de A1 por la probabilidad de B1 dado A1 más la probabilidad de A sub 2 por la probabilidad de B1 dado A sub 2 más la probabilidad de A3 por la probabilidad de B1 dado A3. ¿Ven? Y así me queda planteado el teorema de Bayes. ¿Ok? Vamos a ver si es verdad. En la siguiente diapositiva se plantea ya la solución. Bien. Entonces, si nos vamos aquí a la siguiente diapositiva, vamos a ver lo siguiente. Bien. Observen que tengo aquí probabilidad de A2 dado B1, lo mismo que yo planteé. Y eso es lo que tengo aquí arriba en el numerador, probabilidad de A2 por la probabilidad de B1 dado A2. Y lo que tengo en el denominador es probabilidad de A1 por la probabilidad de B1 dado A1 más la probabilidad de A2 por la probabilidad de B1 dado A2 más la probabilidad de A3 por la probabilidad de B1 dado A3. Estas probabilidades ya las tenía de datos seleccionadas ahí en la tabla que ustedes vieron y en los datos que fui sacando del problema. Lo único que tengo que hacer es cogerla y sustituirla aquí. Por ejemplo, este 20% se sabía que era la probabilidad de que ocurriera A2. Y este 5% es la probabilidad de B1 dado A2, que lo vimos en el resumen de datos que hicimos en la diapositiva anterior. La conclusión es que se colocan aquí, se resuelve esto matemáticamente y me da un resultado de 0.2564. Recuerden que la probabilidad de que un chip fabricado por Hall Electronics esté defectuoso al principio era del 5%, de acuerdo a los datos del problema. Y ahora, calculando con el teorema de Bayes, me sube al 25,6%. Es decir, que la probabilidad subió en 5 veces. Eso es lo que hace realmente el teorema de Bayes. Dispones de información adicional y el recálculo de la probabilidad te aumenta en 5 veces, lo cual es 5 veces más segura que lo que tenía anteriormente.
Ahora bien, todo este ejercicio se puede realizar con un diagrama de árbol. Bien, recuerden que el diagrama de árbol era una representación gráfica en forma ramificada en la que se partía de un punto a la izquierda, comenzando primero con ramas principales y de cada una de las ramas principales se iban derivando ramas secundarias. Bien, entonces nosotros para este ejercicio podríamos partir con 3 ramas principales, que sería el hecho de que el chip fuera fabricado por cada uno de los 3 proveedores, es decir, Hall Electronics, Schuler Sales y Crawford Components. Para cada uno de ellos tenemos la probabilidad de que eso ocurra. Observen que para la probabilidad de que un chip sea fabricado por Hall Electronics era del 30%, Schuler Sales 20% y Crawford Components 50%. Ahora bien, si lo fabricó Hall Electronics, también se pueden dar 2 condiciones. 1, que el chip salga defectuoso, o número 2, que salga en buen estado. El hecho de que salga defectuoso, dado que lo fabricó Hall Electronics, observen que esta rama depende de esta, por lo tanto esto es una probabilidad condicional, porque está condicionado a que primero suceda esta rama de aquí. Entonces, esto sería la probabilidad de que esté defectuoso, dado que lo fabricó Hall Electronics, y es del 3%. ¿De dónde salió ese 3%? De datos del problema. Luego, por esta rama de aquí, se establece la probabilidad de que esté en buen estado, dado que lo fabricó Hall Electronics. Este dato no me lo dan en el problema. Este sí no es un dato del problema, pero lo puedo inferir yo. Porque si la otra rama representa el 3%, esta tiene que representar el 97%. Porque estas 2 ramas de aquí son complementarias entre sí. Bien. Y lo mismo pasa con cada uno de los 3 fabricantes. Por ejemplo, el hecho de que de que un chip esté defectuoso, dado que lo fabricó, Schuler Sales es del 5%. El hecho de que esté en buen estado, dado que lo fabricó Schuler Sales, es del 95%. ¿De dónde salió este 95%? Del complemento de este otro 5% que está aquí arriba. Y por acá pasa lo mismo. El hecho de que un chip esté defectuoso, dado que lo fabricó Crawford Components, es del 4%. Así que el hecho de que esté en buen estado, dado que lo fabricó Crawford Components, es del 96%. Este 96% tampoco es dato del problema. Esto se infiere de este análisis que se hace aquí. En conclusión, todas estas probabilidades que están aquí, en esta columna, son probabilidades de tipo condicional. ¿Ok? Son probabilidades condicionales. Lo que se hace ahora en esta otra parte del diagrama de árbol es multiplicar esta probabilidad por esta. Ustedes pueden ver aquí 0.30 por 0.03. Se multiplica el 0.30 por esta otra probabilidad aquí, que es 0.30 por 0.97. Y así sucesivamente con todo. Como usted está multiplicando una clásica por una condicional, lo que se obtiene aquí en toda esta columna son probabilidades conjuntas. A estas probabilidades se le denominan probabilidades conjuntas. Se resuelve cada uno de estos productos y se suman y tiene que dar 1. Esto es la forma de comprobar de que usted ha hecho todo de manera correcta. Ahora, si ustedes son buenos observadores, pueden ver que todas las probabilidades que están involucradas aquí en la fórmula de Bayes son probabilidades conjuntas. ¿Y en qué columna se encuentran las probabilidades conjuntas? En esta de aquí. Todos estos resultados que ustedes están viendo aquí ya están aquí en el diagrama de árbol. Por ejemplo, este 0.20 por 0.05 está aquí. Es este resultado de aquí. Este 0.3 por 0.03 es este resultado de aquí. Y este 0.50 por 0.04 es este resultado de aquí. Si usted coge todo esto de aquí, lo saca del diagrama, lo coloca aquí y hace esta operación que está planteada aquí, va a llegar a este resultado. En conclusión, que este ejercicio se puede resolver mediante la fórmula o mediante el diagrama de árbol.
Es decir, solo con el diagrama se podía haber resuelto el problema también, o solo con la fórmula. Mi recomendación, y más que una recomendación va a ser la exigencia a partir de ahora, que hay que hacerlo con ambas cosas. Es decir, cuando le plantee un ejercicio de este tipo de teorema de Bayes, usted va a hacer tanto el diagrama de árbol como la ecuación y va a comparar las dos cosas. Porque el diagrama de árbol es un apoyo para lo que usted está haciendo aquí, para saber que está haciendo bien las cosas. ¿Bien? ¿Alguna pregunta hasta ahí? No. ¿Alguna pregunta? ¿Está claro o no está claro? Sí, profe. ¿Seguro? Sí, profe. Sí, profe. Verán que van a hacer ejercicios de esto. Estos ejercicios tienen sus complicaciones y hay unos bien bastante interesantes ahí en el libro. Otro ejercicio por si acaso, Inge. Y ya vamos a hacer otro. Bien, miren, aquí hay otro ejemplo que tiene que ver con el mismo ejercicio. Dice, considera el ejemplo anterior junto con la solución. Diseñe una fórmula para determinar la probabilidad de que la pieza seleccionada provenga de Crawford Components, dado que se trataba de un chip en buenas condiciones. Entonces, si regresamos acá, ¿qué es lo que me están pidiendo ahora? ¿Cuál es la probabilidad de que haya sido fabricado por Crawford Components? Recuerden que Crawford Components lo definimos como A sub 3. ¿Bien? Y dado que, me dice el problema, dado que se encuentra en buenas condiciones lo definimos como el evento B sub 2. Entonces, si usted plantea aquí la fórmula de Bayes, esto sería la probabilidad de A3 por la probabilidad de B2 dado A3 sobre la probabilidad de A1 por la probabilidad de B2 dado A1 más la probabilidad de A2 por la probabilidad de B2 dado A2. Y más la probabilidad de A3 por la probabilidad de B2 dado A3. Esto es lo que tengo que yo hacer. Pero si ustedes son buenos observadores, van a ver que todos estos datos salen aquí del diagrama de árbol. ¿Bien? Por ejemplo, aquí tengo A3 por la probabilidad de B2 dado A3. ¿Cuál es la probabilidad de B2 dado A3? Esto que está aquí abajo, 0.96. Así que esto sería 0.50 por 0.96. Esto es lo que iría aquí. Esto es lo que iría aquí en el numerador. $0.50 por 0.96. ¿Ven? Por ejemplo, la probabilidad de A1 por la probabilidad de B2 dado A1. A1 es por acá arriba. Y B2 dado A1 es por acá abajo. Entonces el recorrido sería este de aquí. ¿Ok?
¿Qué es lo que tengo entonces? 0,30 por 0,97. Más la probabilidad de A2. Entonces estamos en esta rama de aquí. Por la probabilidad de B2 dado a 2. Estamos por aquí. O sea que el recorrido sería este de aquí. Y todo es por la rama de abajo, ¿ven? En todas las tres condiciones. Entonces sería 0,20 por 0,95. Más la probabilidad de A3 por la probabilidad de B2 dado a 3, que es la misma que está aquí arriba, porque eso se repite en esta posición aquí abajo ahora. Así que sería 0,5 por 0,96. Y ya lo que resta es calcular que eso es carpintería nada más de cálculos matemáticos. ¿Ok? Vamos a ver cómo quedaría el planteamiento. Está aquí, probabilidad de A3 por la probabilidad de A3 dado B2. Bien, el planteamiento es el mismo que acabo de hacer yo. Aquí está el 0,50 por 0,96. Aquí está lo que habíamos hecho, coincide todo. Solamente hace los cálculos matemáticos y le da 0,499. ¿Ven? Entonces, si yo hubiese hecho el diagrama de árbol, todo me sale de ahí también, del diagrama de árbol. Preferible es usar las dos cosas. Por eso yo siempre voy a exigir que haga tanto la fórmula de Bayes como el diagrama de árbol. ¿Alguna pregunta más hasta ahí? Inge, en el examen vamos a usar las dos. ¿Puede ser una sola o las dos tenemos que ponerle en el examen? Técnicamente se puede hacer con una de las dos cosas. Es decir, si tú lo haces solo con la fórmula, no pasa nada. Si lo haces solo con el teorema de Bayes, no pasa nada, igual llegas. Preferiblemente, yo les voy a pedir que lo hagan con los dos. Por eso es posible que le salga un literal que me diga, haga el diagrama de árbol. Claro, si las pruebas son en plataforma, son preguntas de forma directa. O sea, no va a salir así. Les va a salir un ejercicio y les van a aparecer las soluciones. Usted verá cómo lo hace. Solo que tiene que coincidir la respuesta con la que es. Entonces, muchos ejercicios, si son en plataforma, van a ser así. De opción múltiple, yo les pongo un planteamiento como ese ejercicio, y le pido, determine la probabilidad de tal cosa, dado que ocurrió tal o más cual cosa. Y te pongo las 4 respuestas. Usted solo elige la respuesta. Cómo lo hagas internamente, ya es cuestión de usted. Pero si se hace alguna prueba de forma escrita, ahí sí va a tener que plantear el desarrollo. ¿De acuerdo? Ya, gracias, ingeniero. Listo. Entonces, eso es lo que teníamos con respecto a lo que quedó pendiente de la clase anterior. Que yo sí quería hacer hincapié en esta parte porque realmente, déjeme decirle que los ejercicios de teorema de Bayes suelen traer algunas complicaciones. Bien. Ahorita puede parecer así fácil, pero hay que hacer algunos ejercicios. Bien, porque sí tienen complicaciones. Ya van a ver cuando empiecen a hacer los del libro que hay que hacer algunos análisis, hay que pensar un poquito antes de tomar una decisión ahí al realizar el ejercicio. Bien, entonces el siguiente tema, y es el que corresponde a la clase de hoy, son los principios de conteo. Bien, entonces vamos a ver esta clase, porque esto tiene que ver con el siguiente deber que van a realizar ustedes. Entonces, les voy a ya presentar esta diapositiva y vamos a empezar a hablar ahora de los principios de conteo. Entonces, todo lo que van a hacer en el deber de la semana 3, que es la semana en que estamos ahorita, es teorema de Bayes y principios de conteo. Entonces,
¿qué son los principios de conteo? Incluso en algunos libros de matemática le llaman a esto álgebra combinatoria. Los principios de conteo son unas 3 fórmulas básicas que vamos a revisar aquí, que se utilizan para determinar el número de posibles resultados en un experimento. Bien. En el cálculo de probabilidades, y ustedes ya lo vieron en la fórmula de la probabilidad clásica, que es igual al número de resultados favorables dividido para el número total de posibles resultados. Entonces, hay ciertos experimentos en estadística en que el número total de posibles resultados se pueden contabilizar a simple vista o por simple inspección o calcular de forma mental. Hay muchos casos que eso sí ocurre, pero hay otros que no. Hay otros que los cálculos no se pueden hacer de forma mental tan simple, o sea, de manera tan simple. Le voy a poner un ejemplo. ¿Cuántos posibles resultados se pueden dar en el lanzamiento de un dado? A ver, respondo. 6, ingeniero. 6, perfecto. ¿Y en el lanzamiento de 2 dados? 12. No. 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 Posible. ¿Lanzamiento de qué? ¿Cuántos? No le escuché bien la 2 pregunta. sobre 12, no. No. No estamos hablando de probabilidad. Repito la pregunta. ¿Cuántos posibles resultados se pueden dar en el lanzamiento de un dado? Ya me dijeron 6, eso es correcto. Ahora, en el lanzamiento de 2 dados. Resultados. ¿Cuántos? 6 igual, profe. No. Si tengo 6 resultados con un dado y 6 resultados con el otro dado, tengo en total 36 resultados posibles. ¿Ven? Ya ahí estoy aplicando una forma mental, lo estoy haciendo de forma mental, pero la estoy aplicando. ¿Ok? Bueno, pero hasta ahí puedo hacerlo de forma mental. Hasta ahí puedo hacerlo de forma mental. Igual si yo les digo cuántos resultados se pueden dar en un juego de cartas, de un juego de barajas convencional, también se pueden contabilizar mentalmente 52 cartas. ¿Ok? ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? Ingeniero. Sí, ingeniero. Ya, pero le voy a hacer otra pregunta ahora, a ver si me van a responder. ¿Cuántos números de placas diferentes puede otorgar la Agencia Nacional de Tránsito para la provincia de Pichincha? Digan. ¿Quién me saca eso mentalmente? No, profe. Ah, ahí sí se quedaron callados, ahí sí no me dicen nada. No me acuerdo como dijo en el NAC. Ah, pues está haciendo memoria, pero no la puede calcular mentalmente ahorita. Pero Entonces, no se supone que es diferentes combinaciones, entonces sería ¿cuántos? un Dígame. número demasiado grande, pues No, no. a ver, cuando yo voy a calcular una probabilidad no puedo dividir 50 entre números demasiado grandes. Tengo que dividir 50 entre un valor numérico. El término demasiado grande no cabe aquí. Hay que decir el número exacto. ¿Sí está claro? Serían Sobre, 999, profe. Sobre los números que hay, de dígitos que hay. Sí, pero dígame el número. No me diga así sobre los números. Es que Tiene que yo no decirme el número. sé, no sé 50, yo 20. cuántos, Me no sé dicen, cuántos son, pues, los dígitos. esa es otra cosa. No la puede calcular ahorita. Mentalmente no. Por ahí dijeron 999. No es así tampoco. Se quedó corto. Sí se dan cuenta que ahí ya la cosa cambia, ¿no? Entonces, Tendríamos eso que sí se tener puede los datos de la calcular. agencia. Eso sí se puede calcular. No, si lo vamos a calcular aquí. Si le hice la pregunta es porque ya vamos a llegar a la respuesta. Bien, entonces, ¿qué pasa? Que hay cierta cantidad de resultados
en los experimentos de probabilidades que no se pueden determinar así mentalmente, ni por simple inspección. Hay que calcularlo. Bien, hay que calcularlo. Entonces, existen tres fórmulas que nos permiten calcular eso. La primera, que es la más simple, se denomina fórmula de la multiplicación o principio de la multiplicación. Aquí hay que hacer una aclaración importante, y es el hecho de que no es lo mismo principio de la multiplicación que regla de la multiplicación. En la clase anterior vimos las reglas de la multiplicación para calcular probabilidad. Esto no es lo mismo, esto es otra cosa. Bien, esto no es para calcular probabilidades, esto es para calcular el número total de posibles resultados que se pueden dar en un experimento. ¿Ok? Y aquí sí vamos a obtener cualquier valor numérico, incluso mayor que 1. Entonces, estos no son probabilidades, hay que tenerlo bien claro. Entonces, el principio de la multiplicación dice lo siguiente. Si un evento puede ocurrir de m formas distintas y un segundo evento puede ocurrir de n formas distintas, entonces el número de formas en la que pueden ocurrir ambos o todos, bien, es igual a m por n. Es decir, para decirlo de manera más simple, si tengo m formas de hacer una cosa y n formas de hacer otra cosa, entonces tengo m por n formas de hacer ambas cosas. De forma simultánea. Por ejemplo, miren, un vendedor de confecciones textiles, bien, él vende camisas y pantalones. Y los vende como conjunto, es decir, él le oferta al público conjunto de una camisa con un pantalón. Es decir, que usted cuando va a comprar, le compra a él el conjunto, camisa, pantalón. Y entonces él quiere saber cuántas ofertas distintas le puede ofrecer al público. Entonces él dice, tengo 3 camisas de 3 colores y 4 pantalones de 4 colores distintos. Entonces miren lo que él hizo. Él dijo, con la camisa roja puedo hacer una combinación con el pantalón azul, otra con el pantalón amarillo, otra con el pantalón lila y otra con el pantalón púrpura. Entonces, ya por ahí tengo 4 conjuntos que le puedo ofrecer al público. Después dijo, con la camisa verde puedo hacer una combinación con el pantalón azul, otra con el pantalón amarillo, otra con el lila y otra con el púrpura. Ya por ahí tengo 4 más, ya voy por 8. Y como tengo una camisa amarilla, la podría combinar con el azul, con el amarillo, con el lila y con el morado. Y tendría 4 más. En total serían 12. Bien, 8 que ya tenía más 4 más, 12. Y él hizo todo el entramaje de líneas aquí para saber cuántas posibles conjuntos le podría ofrecer al público. En total son 12. Pero sin embargo, él pudo haber hecho esto de una forma distinta. Tengo 3 formas distintas de vender las camisas y 4 formas distintas de vender los pantalones. Por lo tanto, lo que le puedo ofrecer al público son 12 conjuntos diferentes. Es decir, que el número total de resultados sería 12. Y no tenía que haber hecho todo el entramaje de línea esta que está aquí perdiendo tiempo. Fácilmente en mi mente digo, 3 camisas por 4 pantalones, tengo 4 conjuntos que puedo vender como conjunto. Pero observen que tengo un conjunto aquí de camisas y otro conjunto aparte de pantalones. ¿Ok? Entonces, eso es lo que dice el principio de la multiplicación. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Entonces, vamos a ver el resumen de esto. Entonces, la fórmula de la multiplicación dice lo siguiente. Si hay m formas de hacer una cosa y n formas de hacer otra cosa, hay m por n formas de hacer ambas cosas. Lo bueno de esta fórmula es que se puede extender a cualquier número
de eventos, por ejemplo, o a cualquier número de formas distintas. Si tengo m formas de hacer una cosa, n formas de hacer otra cosa, y o formas de hacer una tercera cosa, entonces el número total de disposiciones sería m por n por o. Y si tengo más, pues continuaría. Aquí hay un ejemplo, dice, Pioneer fabrica 3 modelos de receptores estereofónicos, 2 reproductores de MP3, 4 bocinas y 3 carruseles de CD. Cuando se venden juntos, los 4 tipos de componentes forman un sistema. ¿Cuántos diferentes sistemas puede ofrecer la empresa electrónica? Entonces observen que tengo 3 modelos de receptores estereofónicos. Aquí está el número 3. Tengo 2 reproductores de MP3. Aquí tengo el 2. Tengo 4 tipos de bocinas diferentes. Aquí tengo el 4. Y tengo 3 carruseles de CD. Si multiplico 3 por 2 por 4 por 3, me da 72. Es decir, la empresa electrónica puede ofrecer 72 modelos distintos de sistemas de audio, es decir, de mini componentes. Y eso que a lo mejor esos 72 solamente son para América Latina. Puede que tengan otros 72 para África, otros 72 para Europa, otros para Asia, y así, etc. Entonces, así es como se maneja. Esto no es ficticio, esto es real. Así es como se manejan los fabricantes de equipos electrónicos en general. Solamente cambiando alguna cosa, ya tienen un modelo diferente. Y así tienen una buena cantidad de modelos disponibles para ofrecer al público, para cada uno de los gustos, ¿ok? O de las necesidades. Entonces, para eso sirve la fórmula de la multiplicación. Y aquí hay otro ejemplo que dice, ¿de cuántas formas se puede realizar un viaje desde A hasta C pasando por B? Si se conoce que de A hacia B hay 3 caminos y de B hacia C hay 5 caminos. Como tengo 3 formas de ir de A hasta B y 5 formas de ir de B hasta C, y para poder llegar de A a C tengo que pasar por B, entonces eso significa que estas cosas tienen que hacerse de forma simultánea. Por lo tanto, 3 formas que tengo para el primer trayecto y 5 formas que tengo para el segundo trayecto me da 15 formas en total para ir desde A hasta C. Simple fórmula de multiplicación. Y aquí viene este ejercicio que tiene que ver con, dice, ¿cuántos números de placas de automóvil de 5 símbolos se pueden hacer si cada placa comienza con 2 letras distintas y termina con dígitos cualesquiera? Bueno, yo voy a cambiar el ejercicio un poco y lo voy a plantear de acuerdo a lo que les puse al inicio. ¿Cuántos números de placas diferentes podría otorgar la ANT para la provincia de Pichincha? Bien, ustedes saben que las placas en el Ecuador actualmente tienen 3 letras, y 5 dígitos. Voy a poner 4 dígitos, perdón. Voy a poner cualquier dígito aquí. 2, 3, 4, 8. Bien, si coincide con el número de placa de su automóvil, es pura coincidencia. Entonces, fíjense lo siguiente. Una placa aquí en el Ecuador tiene 3 letras y 4 dígitos. Con la primera letra no se puede hacer nada. ¿Por qué? Porque está fija con el código de provincia. Bien, como estamos diciendo que es para la provincia de Pichincha, la letra P no se puede mover. ¿Ok? Eso identifica que el automóvil pertenece a la provincia de Pichincha. Entonces yo tengo para jugar con estas 2 letras y estos 4 números. La pregunta es, ¿pueden activar el micrófono? ¿De cuántas formas diferentes puede cambiar esta letra de aquí? Todas las letras del alfabeto. ¿Y cuántas son? 31. No. 26.
26. 26. ¿De cuántas formas puede cambiar esta otra letra de aquí? 26 26 igual. también. 26 también. ¿De cuántas formas puede cambiar este numerito de aquí? 9. ¿No? 10. 10. Porque es del 0 al 9. Este también va a cambiar 10 veces. Este de aquí también va a cambiar 10 veces. Y este de aquí también va a cambiar 10 veces. Bien. Si yo quiero saber ahora cuántas disposiciones pueden haber aquí de números de placas que no se repiten, entonces yo tengo que aplicar aquí el principio de la multiplicación. ¿Por qué? Primero, porque se están trabajando con conjuntos de cosas diferentes. Esto es un conjunto de letras, este es otro conjunto de letras, este es un conjunto de números, y así. Bien. Entonces, si aplico la fórmula de la multiplicación, bien, observen lo siguiente. Primero, los 10 de esto aquí, no hay que pasar trabajo con ellos. Bien, esto, yo he visto estudiantes que ponen esto en la calculadora, 26 por 26 por 10 por 10 por 10, eso es perder el tiempo. Entonces, lo único que tienen que multiplicar aquí es 26 por 26, nada más. Esto es lo único que hay que multiplicar aquí, porque lo otro es por 10 a la 4. Tenemos que aprender a trabajar con potencias de 10. Ok, ¿cuánto es 26 por 26? 676. 676. Entonces tendría 676 por 10 elevado a la 4. Si corro la coma 2 lugares para acá, me daría 6,8 por 10 a la 6, lo que equivaldría a 6, aproximadamente 7 millones. ¿Hay 7 millones de automóviles en Pichincha? Ni soñando. Ni soñando. Toma en cuenta que Quito, que es la ciudad más poblada, incluso del Ecuador, está por alrededor de los 3 millones de habitantes. Y no todo el mundo tiene automóvil. En Quito más o menos se calculan unos 700.000 automóviles. Póngale que todo el resto de la provincia de Pichincha tiene unos 300.000 más. Es decir, que más o menos habría 1 millón de automóviles en Pichincha. Todavía está bastante lejos esto de lograr saturar este arreglo con letras y números. ¿Bien? Es decir, que yo podría todavía seguir vendiendo vehículos, otorgando números de placas diferentes, y eso no va a repetirse. ¿Ok? Eso es lo que se hace, por eso, o sea, esta idea, no vayan a pensar que se le ocurrió a alguien así, al azar. Ah, no, vamos a poner 3 letras y 4 dígitos. Por una casualidad de la vida se le ocurrió a alguien decir eso. No, no es así. Es hecho en base a un estudio, a un cálculo, ¿bien? Previendo a futuro el número de vehículos que podría contar, en este caso, la provincia de Pichincha, porque los números no es por la ciudad de Quito, eso se maneja por provincia, ¿ok? Entonces, fíjense que todavía hay para largo ahí, ¿bien? Todavía hay para largo, unos cuantos años más, para que se complete esas posibles combinaciones. Si después llega a saturarse, pues van a tener que cambiar a un dígito más en la placa o a una letra más, buscando mayor número de combinaciones todavía. Entonces, para eso sirve el principio de la multiplicación. ¿Bien? Ahí tiene un ejemplo real que tuvo que haberse calculado así. Claro que esto es un cálculo teórico, ¿no? Esto es un cálculo teórico, porque en realidad a lo mejor no se comporta realmente así. Deben haber números reservados que no se les otorgan a nadie. Hay números reservados para el cuerpo diplomático, hay números reservados para vehículos gubernamentales, de transportes de carga, etc. Entonces, es muy probable que haya números reservados, pero aún así todavía hay bastantes posibilidades para seguir otorgando números sin que se repitan, ¿de acuerdo?
Y el mismo procedimiento se podría aplicar para números telefónicos, por ejemplo. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos números telefónicos diferentes, sin que se repitan, puede otorgar Movistar, por ejemplo? O Claro. Ese cálculo se puede hacer, ¿ven? Y ustedes podrían ver si están cerca de saturarlo o no. O cuántos números telefónicos puede otorgar la CNT, por ejemplo. Entonces, todo eso está más que calculado, ¿bien? Para que eso no se vaya a saturar ni repetir los números en un corto plazo. Aquí les ponen este ejemplo, dice, ¿cuántos números de placa de automóvil de 5 símbolos se pueden hacer si cada placa comienza con 2 letras distintas, A, B o C, y termina con dígitos cualesquiera? Aquí el problema es que le están limitando las letras a que nada más que puede tomar el valor de A, B o C. Aquí ya no hay las 26 letras, sino solamente estas 3 letras de aquí. Se aplica la misma principio de la multiplicación que vieron, pero jugando solo con estas 3 letras. Yo no le hice este ejemplo aquí porque no se ajusta a la realidad. O sea, no es lo que normalmente tenemos aquí, por ejemplo, en Pichincha o en cualquier otra provincia del país. Por eso preferí hacerle este mismo ejemplo, pero con un caso real. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, Inge. No hay pregunta. Bueno, si no hay pregunta, vamos a ver lo siguiente. Asociado a esta regla del principio de la multiplicación, hay un principio que se denomina principio de la adición. Se parece a lo que vimos en la regla de la adición, pero no es una regla para calcular probabilidades. Sigue siendo una fórmula para determinar número de posibles resultados en un experimento. Entonces, ¿qué dice el principio de la adición? Dice, si un evento puede ocurrir de m formas distintas y un segundo evento puede ocurrir de n formas distintas, y no es posible ambas ocurrencias simultáneamente, entonces una u otra pueden ocurrir m más n formas distintas. A ver, para decirlo en palabras simples, yo tengo m formas de hacer una cosa, igual que antes, y n formas de hacer otra cosa. Pero resulta que ahora, a diferencia de antes, las dos cosas no pueden suceder al mismo tiempo, es decir, que son mutuamente excluyentes. Entonces, si quiero saber cuántos posibles resultados se pueden dar en este caso, ya no puedo hacerlo con la multiplicación, sino con una suma. Es decir, para saber el número total de posibles resultados sería m más n. Y eso me daría a mí el número total de posibles resultados. Veamos un ejemplo. Aquí dice, Leticia es líder de una empresa constructora y tiene que asistir a un evento. Observa en su closet que tiene a su disposición 5 vestidos y 4 conjuntos. ¿De cuántas formas puede vestirse Leticia? ¿Quién me dice? La pregunta sería, ¿Leticia puede ponerse un vestido y un conjunto a la misma vez? No, No, ¿verdad? Si eligió un vestido, pues se pondrá el vestido, ya no se puede poner encima un conjunto. Entonces, como las dos cosas no pueden ocurrir de forma simultánea, el resultado no sería 20, porque si estas dos cosas podrían ocurrir de forma simultánea, sería 5 por 4, 20. Pero como no lo es, porque no se puede vestir con las dos cosas simultáneamente, entonces el resultado sería 5 más 4. Sería 9 formas distintas de vestirse. ¿Ok? Eso es lo que dice la regla de la adición. Aquí hay otro ejemplo más. Guillermo es un coleccionista fanático de los Beatles. Y una de sus primeras producciones, Socorro, se vende en 4 tiendas del centro, en 5 tiendas de la Plaza San Miguel y en 6 stands de la Plaza Foro.
¿De cuántas formas puede comprar dicha producción? Es evidente que Guillermo no puede estar en las cuatro zonas, no puede estar de forma simultánea. O se va al centro, o se va a la Plaza San Miguel, o se va a la Plaza Forum, pero no puede estar en los 4 sitios de forma simultánea. En conclusión, en el centro puede comprar de 4 formas distintas. En la Plaza San Miguel puede comprar de 5 formas distintas. Y en la Plaza Forum puede comprar de 6 formas distintas. Pero no es posible que compre en los 3 lugares al mismo tiempo. Por lo tanto, aquí hay que aplicar regla de adición y no de multiplicación. Mejor dicho, no le llamemos regla, sino fórmula. Entonces sería 4 más 5 más 6, 15 formas distintas. ¿Está claro hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Me tienen hablando solo, no dicen nada. No, Sí, profe, hasta Inge. ahí sí está Sí, claro, profe. hasta aquí. Verán, después no me digan que no me explicaron bien. Y hay que hacer ya el deber de la semana 3. Ejercicios, profe, ejercicio. Sí, eso es lo que hay bastante ahí en el deber de sobra. Pero no para el deber, sino explicados. Es que son diferentes y cada ejercicio se hace diferente, tiene su complejidad y así Por no eso, vale, pues sí. ¿cómo que no vale? Si lo que hace falta aquí es la parte conceptual ahorita. Usted lo pone en práctica aplicando a diversas situaciones. Ahí es donde entra su razonamiento. De eso se trata la estadística, más de razonamiento que de cálculo, porque ustedes pueden ver aquí que la matemática aquí es básica, elemental, por lo menos en esta primera parte. Aquí es una matemática muy básica. Cuando ya entremos en los procesos estocásticos, ahí se complica un poco la matemática, porque vamos a entrar con sistemas de ecuaciones lineales sobredeterminados, vamos a entrar con matrices, multiplicación de matrices, ¿bien? Así que ahí ya empieza a complicarse un poquito más las cosas. Pero aquí la matemática es bastante simple. Aquí lo que trae problemas es el razonamiento. Ese es el gran problema aquí. Aquí es por donde empiezan a aparecer las dificultades, por el razonamiento. Bueno, vamos a acabar con esto y después si tenemos tiempo vemos algún ejercicio más. Entonces, aquí lo que se le explica en esta diapositiva es cómo se calcula el factorial de un número. En realidad es una cuestión nada más que informativa, porque se supone, en primer lugar, que usted sepa calcular el factorial de un número. Y por otro lado, no es necesario calcular de forma manual el factorial de un número, porque todas las calculadoras hoy por hoy incluyen el cálculo del factorial. Bien, y el Excel también lo hace. Así que esto manualmente no se va a hacer. Pero bueno, para recordar un poco, por ejemplo, el factorial de 3 se calcula como 3 por 2 por 1. El factorial de 4, 4 por 3 por 2 por 1. Bien, por ejemplo, el factorial de 5 sería 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Bien, y eso nos da 120. ¿Ok? Si quieren lo pueden comprobar. 5 por 4 es 20, por 3 60, por 2 120, por 1 120. Entonces, esa es la forma de calcular el factorial. Pero como les decía, manualmente eso no se va a hacer. ¿Ok? Eso, todas las calculadoras pueden hacer eso perfectamente. Cualquier calculadora, la más simple, la más básica, la más elemental. El Excel también lo hace. ¿Ok? Bueno, ¿por qué le estoy hablando de factorial? Porque lo que vamos a ver ahora tiene que ver con factorial. Entonces, el otro principio que vamos a ver se denomina principio de las permutaciones. ¿Cuándo se usan las permutaciones? Bien, primero, y aquí vienen los detalles. Una permutación significa un cambio de orden, es una ordenación, ¿bien? O un ordenamiento. Es un arreglo de orden.
Es decir, que yo puedo, por ejemplo, coger aquí 3 pelotitas y cambiar, vamos a ponerle aquí 1, 2 y 3. O sea, yo puedo jugar con el orden de estas 3 pelotitas. Por ejemplo, poner primero la 3 aquí, después el 1, después la 2. O primero el 2, después el 1, después el 3. Bien. O primero el 1, luego el 3, después el 2. Bien, y así empiezo a jugar con el orden. ¿De cuántas formas puedo jugar con el orden en estas 3 pelotitas? Y empiezo a contar 1, 2, 3, 4 y así. Entonces, pero para no hacer este conteo a mano, hay fórmulas para hacer esta cosa. Porque ahorita parece simple, son 3 pelotitas, pero cuando sean más cantidades, ya no es tan fácil hacerlo de forma visual. Entonces, las permutaciones lo que hace es eso. Bien, contabilizar cuántos arreglos de órdenes puedo yo tener en un experimento. Entonces hay un punto importante, hay 2 puntos importantes aquí que hay que marcarlo. Primero, y aquí por aquí lo dice, bien, todos los elementos que se van a analizar aquí pertenecen a un conjunto. Ojo con esto. Esto no pasaba con la multiplicación, porque en la multiplicación se trabajan con diferentes conjuntos de cosas. Acuérdense del conjunto de camisa y del conjunto de pantalones, o sea, son 2 conjuntos de cosas diferentes. Acuérdense del conjunto de reproductores de MP3, carruselos de CDs, bocinas, son conjuntos diferentes de cosas. En cambio, las permutaciones se utilizan cuando se trabaja con un solo conjunto de cosas, un solo conjunto de cosas. ¿Ok? Ese es primer detalle que hay que tomar en cuenta. Ya por aquí, si identifico eso en un problema, ya sé que ya no es multiplicación, que tengo que hacerlo por permutación. Y la otra cosa importantísima, aquí importa el orden, es decir, aquí lo que importa a la hora de ordenar es el orden. El orden aquí importa, interesa. Entonces, si tengo un ejercicio en el que el orden importa y se trabaja con un solo conjunto de cosas, pues entonces eso ya me está diciendo ahí que tengo que hacer una permutación. ¿Ok? Nosotros, o sea, existen 3 tipos de permutaciones: lineales, circulares o con repetición. Para serle franco, vamos a trabajar mayormente con esto, con la lineal. Muy poco, o sea, nada, prácticamente nada con la circular y quizás algún poco con la de repetición. Pero la que más se utiliza es la lineal, que es la que vamos a revisar ahorita. Entonces, aquí tenemos la fórmula de las permutaciones. Bien. En resumen, se aplica para determinar el número de posibles disposiciones cuando solo hay un grupo de objetos. Primera cosa, solo hay un grupo de objetos. Segundo, cualquier distribución de R objetos seleccionados de un solo grupo de N objetos posible. Entonces aquí viene lo interesante. N representa el total de objetos de un solo grupo. Y R, ¿cuántos objetos se van a seleccionar de ese total? Entonces la permutación se identifica con esta simbología que hay aquí. Aunque también se puede representar de esta forma. Bien, hay algunas bibliografías que la ponen así, otras la ponen así. Yo prefiero esta de aquí. Yo me manejo más con esto de aquí. NPR. ¿Qué cosa es N? El número total de objetos. ¿Qué cosa es R? El número de objetos que se seleccionan de este total de objetos. Entonces la fórmula es N factorial entre N menos R factorial. Muy fácil. Este cálculo se hace con una calculadora con los ojos cerrados. Bien, muy fácil. Ahora, el problema no está ahí. El cálculo es fácil. El problema es saber si debo o no aplicar permutación. Entonces, vamos a ver un ejemplo.
Bueno, antes de ver un ejemplo, les tengo una buena noticia. Y la buena noticia es que el Excel calcula esto de manera muy fácil. ¿Cómo lo hace? Usted se va al Excel, pone el símbolo de igual. Ustedes saben que para crear una fórmula en Excel se empieza con el símbolo de igual. Y de ahí le pone permut o permutación. Permútese si es en inglés, permutación si es en español. Bien, entra al asistente de funciones y se le despliega un cuadro de diálogo como este. Aquí le va a pedir el número total de resultados o de objetos, y aquí el número de objetos que se seleccionan de este total de aquí. Y observen que ya aquí le da el número de permutaciones que se pueden obtener. Muy fácilmente. Ya lo vamos a ver con un ejercicio ahorita. Bueno, en conclusión, que la permutación lineal se representa como lo vieron anteriormente o así. La fórmula es la misma, ¿no? N factorial entre N menos R factorial. Solo que aquí se utiliza esta nomenclatura. Yo prefiero la anterior. Aquí tengo un ejemplo. Vamos a revisarlo y dice, Beth's Machine Shop cuenta con 8 tornos, aunque solo hay 3 espacios disponibles en el área de producción para las máquinas. ¿De cuántas maneras se pueden distribuir las 8 máquinas en los 3 espacios disponibles? Entonces, observen lo siguiente. Yo tengo aquí una empresa que tiene máquinas, tornos. Bien, en total tiene 8 tornos. Pero los 8 tornos no se pueden colocar en el área de producción porque nada más que hay 3 espacios disponibles. ¿De cuánta forma yo podría jugar con estos 8 tornos para colocarlos en los 3 espacios disponibles en el área de producción? Observen que como solo hay 3 espacios disponibles, yo solo puedo seleccionar de esos 8, solo 3 tornos. Bien. Y observen que aquí el orden sí importa, porque la forma en que organice los tornos en los 3 espacios disponibles determina. En conclusión, yo tengo que hacer una permutación y esa permutación es la permutación 8P3, que se calcula como el factorial de 8 entre 8 menos 3 factorial. Es decir, a 8 le resto 3 y le calculo el factorial. Sería el factorial de 5. Esto es lo que tengo que hacer. ¿Bien? Ahora, hay otra forma de hacerlo. Hay otra forma de hacerlo, no es la única. Y se hace así. Para el primer espacio tengo 8 posibilidades. Para el segundo espacio solo tengo 7 posibilidades porque ya una la utilicé en el primer espacio. Y para el tercer espacio tengo 6 posibilidades porque ya utilicé 2 anteriormente. Si multiplico 8 por 7 por 6 me da 336. Si aplico la fórmula esta que ustedes ven aquí, está calculada aquí abajo, igual me da 336. Por cualquiera de los dos lados se puede hacer. Y es más, le voy a decir una tercera forma de hacerlo. Vamos a dejar de compartir esto un ratito y nos vamos a ir al Excel. Vamos a buscar un archivito de Excel por aquí, que puede ser este mismo de la asistencia. Y nos vamos a abrir otra hoja. Bien, ustedes se vienen al Excel aquí y ponen el símbolo de igual para crear una fórmula. ¿Ok? Hay 2 posibilidades de hacerlo. Vamos por la primera, que es la que se recomienda cuando las personas no tienen mucha práctica con la fórmula. Entonces se va aquí al asistente de fórmula y aquí en el cuadro este de buscar le pone permutaciones. Le pone ir y el Excel le busca cuáles son las coincidencias con esta palabra. Y aquí le dice permutaciones y permutaciones A. Si le da un clic arriba, aquí le da la descripción de lo que hace. Y dice, devuelve el número de permutaciones para un número determinado de objetos, que pueden ser seleccionados de los objetos totales.
Si le doy un clic a la otra, me dice, devuelve la cantidad de permutaciones de una cantidad determinada de objetos con repeticiones. Como yo no voy a hacer aquí una permutación con repeticiones, entonces debe ser permutaciones solo. Y le pongo aceptar. Cuando le pongo aceptar, ¿qué me pide aquí? Me pide que le indique cuál es el número, es decir, el número total. En este caso, para el ejercicio que estábamos viendo, es 8. Y de esos 8 tornos, ¿cuántos se van a seleccionar? 3. Y observen que ya aquí me da el resultado. Justo lo que les decía la presentación. Ya está el resultado aquí. Si te pongo a aceptar, lo que me hace es ubicar el resultado en la celda que yo quería. Pero ya ahí me estaba dando el resultado. La otra forma de hacerlo es directo. Usted se va directo a la celda y pone permutación. Solo con poner las 3 primeras letras ya le aparece aquí la palabra permutaciones. ¿Ve? Le da doble clic y aquí le está diciendo cuál es la sintaxis que debe seguir usted. ¿Qué le pide primero? El número. El número sería 8 en este caso. Luego dice que separe con punto y coma. Y que le ponga el tamaño. Es decir, eso es R, que es el número de objetos que se selecciona de ese total. Y le da un enter y ya le aparece el 336. Es decir, que lo puede hacer por las dos vías. Bien, por el asistente de funciones o de forma directa. Como usted prefiere. ¿Alguna pregunta ahí con el Excel? ¿Alguna pregunta con el Excel? No, profe. ¿Cómo le ven? Fácil. No tanto, pero sí un poquito se entiende. Ah, pero eso está fácil. Entonces pone igual, permutaciones, y ya le aparece ahí la formulita. Siempre que usted ponga una fórmula, el Excel le dice cuál es la sintaxis a seguir. Él te va diciendo aquí cómo tiene que escribir la fórmula incluso. Si no Sí, el tiene... Excel sí es fácil de utilizar. Ah, Los ejercicios son el problema. ya. Bueno, pero eso ya le vamos a ir cogiendo el ritmo haciendo ejercicio. Por eso, en el libro están los ejercicios bien planteados, hay ejemplos resueltos. Y además, la inmensa mayoría de los ejercicios que yo les pongo ahí tienen la respuesta al final del libro. Que no se trata de ir al solucionario y buscar la respuesta, hay que hacerlo. Entonces lo único que tiene que hacer es comprobar el resultado nada más. Pero de que hay que hacer el desarrollo, hay que hacerlo. Bien, entonces regresamos a la presentación. Y vamos a ver por dónde nos quedamos. Nos quedamos por aquí, ¿no es cierto? Aquí hay otro ejemplo, dice, dado el conjunto A, B, C, D, ¿de cuántas formas se pueden ordenar 2 de las letras sin repetirse? ¿De cuántas formas pueden ordenarse 2 de las letras sin repetirse? Entonces, observen que tengo 4 letras. Esta llave indica que esto es un conjunto. En este caso, un conjunto de letras. Tengo 4 letras. Pero de las 4 letras solo se van a tomar de 2 en 2 y se van a ordenar de 2 en 2. Como ya le están diciendo aquí que se van a ordenar y lo van a hacer de 2 en 2, pues esto implica una permutación, que sería la permutación 4P2. Se puede escribir así, o usted lo puede escribir de esta forma. 4P2. Yo prefiero así. Aquí lo escribieron así. Entonces sería factorial de 4 entre 4 menos 2 factorial, lo cual me daría 12 permutaciones distintas. Aquí están las 12 permutaciones. Es decir, la forma en que se pueden ir reordenando las letras. Por ejemplo, A con B, A con C, A con D, B con C, B con D, B con A, C con A, D con A, y así sucesivamente. Esto de aquí no hay que hacerlo. En realidad no hay que hacerlo. A mí aquí lo único que interesa es el numerito este de aquí. Pero está detallado aquí para que vean cuáles son las 12 permutaciones que se realizan. Bien. Había otro ejemplo por acá.
que dice, dado el conjunto A, B, C, D, de cuántas formas pueden ordenar las 4 letras sin repetir. Entonces aquí le dicen que tengo 4 letras y se van a tomar las 4 letras. Antes se tomaban 2, ahora se toman las 4. Y el total es 4, así que coincide R con N. Por lo tanto, la permutación es 4P4. ¿Ok? Y por lo tanto, sería factorial de 4 entre 4 menos 4 factorial. Y ahora me da todavía más permutaciones, 24 en total. Y aquí están. Esto no hay que hacerlo, solamente es un detalle para que vean cuáles son las 24 permutaciones que se pueden lograr ahí. ¿Ok? Entonces, hay una variante de la permutación que se llama permutación circular. Por lo general no se usa mucho, para serle franco, pero lo vamos a explicar de todas formas. Entonces dice, resulta o se utiliza cuando n objetos considerados son distintos y se ordenan circularmente, es decir, alrededor de una mesa, en rondas, etc. Tomados todos a la vez. Bien. Y estos arreglos se representan como PCN. La fórmula de calcularlo es muy básica, muy simple. Al total de objetos o personas que estén aquí, se le resta 1 y se le calcula el factorial. Aquí hay un ejemplo, dice, 5 primos, Franco, Oscar, Martín, Carlos y Renzo se van de campamento. Debido al intenso frío, preparan una fogata. ¿De cuántas formas pueden sentarse alrededor de la fogata? Entonces, lo que usted hace es tomar uno como referencia. Por ejemplo, Franco se toma como referencia. ¿Y de cuántas formas se pueden sentar alrededor los 4 primos? Entonces, usted empieza a jugar con el orden que se pueden, en las que se pueden sentar alrededor del la primera persona de referencia. La fórmula es fácil. Como son 5 personas, bien, a eso le resta 1 y le calculas el factorial. Por eso es que sería el factorial de 4. Muy simple. Entonces serían 24 formas distintas de ubicar a las 4 personas alrededor de la persona que se toma como referencia. Esa es la idea de la permutación de tipo circular. Es muy básica, muy simple. La verdad no la usamos tanto. La que más vamos a utilizar es la permutación de tipo lineal. Y hay otra permutación que es la permutación con repetición. Que ustedes la vieron ahí en el Excel, que el Excel sí tiene la función de permutación con repetición. Y esta se utiliza cuando de los n objetos considerados, bien, n1, o sea, vamos a identificar como n1 objetos que tienen alguna similitud entre sí. n2 son similares de otra manera, y así sucesivamente hasta n sub r. Son similares de alguna manera. Entonces, la suma de todas esas maneras diferentes tiene que dar igual al total de formas. Y la permutación se calcula así, ¿bien? P, el total se coloca aquí arriba y las diferentes repeticiones se colocan acá debajo. Y la fórmula es n factorial entre el factorial de n1 por el factorial de n2 por el factorial de n3 y así hasta n sub r. Bien. Entonces, la suma de n1 más n2 más y así sucesivamente hasta n sub r es igual a n. Veamos un ejemplo. Dice, ¿cuántas palabras diferentes, sin importar su significado, se pueden formar con las letras de la palabra amaba? Entonces, las distintas palabras a formarse son amaba, maaba, map, amaba, bueno, y así sucesivamente. Dice, es una permutación con repetición, pues la letra A se repite 3 veces. Bien. La letra M una vez y la letra B una vez. Bien, es decir, la vocal se puede repetir 3 veces y las 2 consonantes una sola vez. Y entonces se crea una permutación porque tiene que ver con órdenes. Fíjense cómo la letra A y las consonantes se van cambiando de lugar. Pues entonces tiene que ver con orden, pero un orden con repetición. Entonces la permutación sería 5, que es el total de letras, bien,
3, que representa el número de veces que se repite la letra A, 1, que es el número de veces que se repite la letra M, y 1, que es el número de veces que se repite la letra B. Se calcula factorial de 5 entre factorial de 3 por el factorial de 1 por el factorial de 1 y da 20 en total. Muy fácil. Bien. Es otra forma de usar las permutaciones, pero para serle franco, no la vamos a usar mayormente. La que vamos a usar mayormente es la lineal, la que vimos al principio. Pero existe y el Excel la tiene también. Bueno, el otro principio y el último que vamos a ver son las combinaciones. ¿Ok? Las combinaciones, al igual que las permutaciones, se utilizan cuando se trabaja con un solo grupo de objetos. ¿Ok? En la permutación pasaba lo mismo, también se trabajaba con un solo grupo de objetos. Pero ¿cuál es la diferencia ahora entre una permutación y una combinación? En el que en la combinación no importa el orden. Recuerden que en la permutación sí importaba el orden, aquí no importa el orden. ¿Ok? Entonces, cuando tú vas a hacer arreglo, pero el orden no interesa, usted debe optar por la combinación. ¿Ok? Y la combinación que mayormente usamos es la combinación simple, que es esta que está aquí. Se representa como NCR o así. Si la quieren poner así, no hay ningún problema. Entonces se calcula como el factorial de n. N también es el número total de objetos de un solo grupo. Y R es el número de objetos que se seleccionan de ese total. Así que sería factorial de n entre n menos r factorial por el factorial de r. O sea, la diferencia con la fórmula anterior es que la fórmula anterior llegaba hasta aquí. Y aquí lo que se está incluyendo es el factorial de r en el denominador. ¿Ok? Veamos un ejemplo, dice así. Se le ha dado al departamento de marketing la tarea de designar código de colores a las 42 diferentes líneas de disco compacto que vende Goody Records. 3 colores se van a utilizar para cada CD. Ahora bien, una combinación de 3 colores para un CD no se puede reordenar para identificar un CD diferente. Esto significa que si se utilizó el verde, el amarillo y el violeta para identificar una línea, entonces el amarillo, verde, violeta o cualquier otra combinación de estos 3 colores no se puede emplear para identificar otra línea. La pregunta es, ¿serían adecuados 7 colores tomados de 3 en 3 para codificar las 42 líneas? Entonces, el kit del asunto aquí está en lo siguiente. Vamos a suponer que yo le doy este enunciado aquí en una prueba y no le digo nada. ¿Cómo sabe usted que tiene que usar una combinación? Entonces, la forma de identificarlo es esto. Aquí le dicen claramente que se van a utilizar 3 colores para identificar cada línea, pero los colores no se pueden reordenar. ¿Por qué? Si ya tú cogiste el verde, cogiste el amarillo, cogiste el violeta, ya no puedes jugar con el orden de esto. O sea, no puedo poner primero el violeta, después el verde, amarillo. Eso ya no puedo hacerlo porque si ya cogí verde, amarillo y violeta, esos 3 colores ya no se pueden volver a coger. Esa es la condición. Por lo tanto, aquí no se puede reordenar estos 3 colores. Y eso implica que el orden aquí no me interesa para nada. ¿Ok? Ya cogí verde, cogí amarillo, ok, esos colores, olvídense, ya no van en la siguiente línea. En la siguiente línea irá naranja, blanco, negro. En la otra irá rojo, café, el magenta, lo que sea, pero ya no puede ir, ya los colores no se pueden volver a utilizar. Por lo tanto, no puede haber reordenamiento, no puede haber orden. Eso significa que tengo que hacer una combinación. La combinación a hacer entonces 7C3. ¿Por qué? Porque hay 7 colores en total y se van a tomar de 3 en 3. Eso sería 7 factorial entre el factorial de 3 por 7 menos 3 factorial, lo cual nos da 35. Pero le tengo una buena noticia.
Y la buena noticia es que el Excel también hace esto. Así que les voy a volver a compartir el archivo de Excel. Bien. Me dan un segundito y les comparto el archivo de Excel. Entonces, usted se va aquí a cualquier celda y pone igual pone el símbolo de igual. Si no tiene mucha práctica, se va aquí al asistente de funciones y escribe aquí combinación. Le pone ir y observen que el Excel les da aquí las funciones de coincidencia. Primero le dice combina. Si se va aquí a la descripción, dice devuelve la cantidad de combinaciones con repeticiones. Ok, aquí no estamos haciendo nada con repeticiones, por lo tanto esta no me sirve. Voy a la siguiente y dice devuelve el número de combinaciones para un número determinado de elementos. Esta sí. Yo le voy a dar un número determinado de elementos. Quiero que me devuelva cuántas combinaciones se pueden hacer. Entonces tienen que coger la función que dice combínate. Y aquí me pide el número. Para el ejemplo que estábamos viendo, es 7. 7 colores en total. ¿De cuánto en cuánto se van a tomar los colores? De 3. Y observen que aquí ya me da la respuesta. Me dice que es 35. ¿Ok? Ahora, la pregunta es, porque ahí le hacen una pregunta. 7 colores tomado de 3 en 3 sirve para codificar 42 líneas diferentes de discos compactos. Respondan, por favor. Yo creo que sí, ¿Por qué? porque en el ejercicio decía que era 42 con algo, y como dice que las combinaciones van a ser de 3. Pero a ver, te está diciendo que tú tienes que codificar 42 líneas diferentes de discos compactos. Y aquí me está diciendo el resultado. Ahí ya, no, porque decía que podía ir a 3 lugares diferentes, así decía el ejercicio, ¿no es cierto? Al centro. No, aquí no estamos hablando de lugares. Aquí el ejercicio dice que se van a codificar 42 líneas diferentes de discos compactos. Cada una de ellas se codifica con 3 colores. Entonces, tú tienes disponibles 7 colores y los vas a tomar de 3 en 3. Bien, no se pueden reordenar. Entonces, si aquí me está diciendo que solo se pueden dar 35 combinaciones y yo necesito 42 combinaciones, ¿me sirven 7 colores? No me sirve. No me sirve, no es suficiente. Bueno, ¿cómo arreglo el problema? ¿Cuál es la solución que le busco al problema? El número de combinaciones. Sí, para poder codificar 42 líneas diferentes de discos compactos. ¿Cuántos? O sea, ¿cómo arreglo el problema? 7 colores tomados de 3 en 3 no me sirve. ¿Cómo arreglo el asunto? ¿Qué solución le doy? ¿Se podría aumentar colores? Exacto. Aumento un color más. Mira, le pongo aquí en vez de 7, 8 y le doy Enter. El Excel me lo hace. ¿Cuánto dice ahora? 56. 56. Es decir, que 8 colores tomados de 3 en 3 me sirve para codificar 42 líneas de CD diferentes. Sí. Sí, Sí, me sirve. sí, y todavía te sobra un poco ahí para cualquier cosa. Entonces, esa es la conclusión. Decir, la respuesta sería no me sirven 7 colores tomados de 3 en 3. Ah, entonces dígame la solución. Bueno, la solución es aumentar un color más. ¿Ven? Ese es el análisis. Ese es el razonamiento. El cálculo no importa tanto porque fíjate que el Excel te lo hace todo aquí. Y si no lo quieres hacer con el Excel, lo haces con una calculadora, igual es fácil. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? La otra forma de hacer esto es hacerlo de forma directa. Te pone aquí combinación. Solo con que ponga las 3 primeras letras ya le aparece aquí la forma. Coge esta que dice combínate. Igual me pide el número. Por ejemplo, 8. Aquí mismo me está diciendo la sintaxis, me está diciendo ponga punto y coma y ponga 3, que es el número de objetos seleccionados. Y observen que me da 56 de forma directa. ¿Qué les pareció? ¿Alguna pregunta hasta ahí?
No, Inge. No. Bueno, seguimos entonces con la presentación. Bien, entonces aquí ya le está diciendo la respuesta de lo que comprobamos en el Excel. 8 colores tomados de 3 en 3 darían 56 combinaciones. Esto sería más que suficiente para codificar las 42 líneas diferentes. ¿Ok? Y aquí está el ejemplo realizado en el Excel que ya lo hicimos. Entonces esto ya lo podemos obviar. Aquí hay otros ejemplos, ¿ven? Una combinación 4C2, ¿cómo se calcula? Ya sabemos cómo se hace. Otra combinación que es la 7C3, que ya la hicimos hace un ratito, 35. Y aquí está el desarrollo de lo que hay que hacer. El desarrollo no nos importaría mucho ahorita porque vean, ustedes ven que tienen el Excel a su disposición y el Excel lo hace de manera directa. Las calculadoras también lo hacen de manera directa, no hay que desarrollar aquí el factorial ni nada de eso. Aquí hay otro ejemplo que está interesante, dice, y tiene una característica especial este ejercicio, dice, ¿de cuántas maneras se pueden escoger una comisión formada por 3 hombres y 2 mujeres, de un grupo de 7 hombres y 5 mujeres? Observen que hay un grupo de hombres y otro grupo de mujeres. Del grupo de hombres se van a seleccionar a 3 y del grupo de mujeres se van a seleccionar a 2. Entonces, la solución es lo siguiente. De los 7 hombres se pueden escoger 3. Bien, observen que aquí hay una cosa importante. Cuando tú tienes un grupo de personas y te piden de ese grupo de personas elegir a una X cantidad, por ejemplo, yo tengo 12 personas y quiero de esas 12 personas elegir a 3 para formar una comisión que va a ir a hablar con el gerente de la empresa para un aumento de sueldo, por ejemplo. Ahí me importa el orden a mí. ¿Importaría el orden? No importa, ¿verdad? Por lo tanto, eso habría que hacerlo con una combinación. Sin embargo, hay un ejercicio por ahí en el libro que dice, en una carrera de atletismo hay 8 atletas que corren en una pista de atletismo. ¿De cuántas formas se pueden, de cuántas formas podrían distribuirse los 3 primeros lugares de la carrera? Observen que dice, ¿de cuántas formas podrían distribuirse los 3 primeros lugares de la carrera? Observen que no es lo mismo quedar en primer lugar que en el segundo lugar que en el tercer lugar. Ahí sí importa el orden. Entonces, en ese caso habría que hacer una permutación y no una combinación. Pero si de un grupo de personas usted elige a 5 personas, sin importar cuál de ellos sea, entonces ahí sí importaría, ahí no importaría el orden, y eso lo haría con una combinación. Es justamente lo que está pasando ahorita aquí. Entonces, de los 7 hombres voy a elegir 3, hago una combinación, 7C3. De las 5 mujeres puedo coger 2, hago una combinación 5C2. Pero dice aquí, ¿de cuántas maneras puede escogerse una comisión formada por 3 hombres y 2 mujeres de un grupo de 7 hombres y 5 mujeres? Entonces, como dice y lo uno y lo otro, entonces tengo que aplicar aquí el principio de la multiplicación y multiplicar la primera combinación por la segunda combinación. Como esto me da un resultado numérico y esta otra me da otro resultado numérico, multiplico esos 2 resultados numéricos y me da 350. ¿De acuerdo? Entonces, esto es otra forma que se podría aplicar las combinaciones. Bien, aquí hay un ejemplo en que se juega con 2 combinaciones. Aquí hay otro, dice, dado el conjunto A, B, C, D, ahora tengo 5 letras. ¿De cuántas formas distintas se pueden seleccionar 2 de las letras? Sin repetirse. Bien, entonces, aquí no me interesa el orden. Aquí no me habla nada de ordenar nada, sino de cuántas formas distintas se pueden seleccionar. Como no me habla de orden, el orden aquí no me importa. Por lo tanto, esto sería una combinación. Como hay 5 letras y se van a tomar de 2 en 2, pues entonces sería la combinación 5C2. Y me daría 10. Bien, y eso es todo. La conclusión es la siguiente.
Cuando se trabaja con diferentes grupos de objetos, se utiliza el principio de la multiplicación. Bien. Cuando se trabaja con un solo grupo de objetos, se trabaja con permutación o combinación, con cualquiera de las dos. Ahora, cuando utilizo uno y cuando utilizo otro, la permutación se utiliza cuando el orden sí importa. Y la combinación cuando el orden no importa. Esa es la clave de todo aquí. ¿Ok? Por ejemplo, si yo de un grupo de 5 personas voy a elegir a 3, pero esas 3 personas van a ser presidente, vicepresidente y tesorero, observen que ahí sí importa el orden. Ahí en ese caso sí importa el orden porque no es lo mismo ser presidente que vicepresidente que tesorero. Bien, pero si yo de un grupo de 5 personas voy a elegir 2 para que vayan a hablar con el director de la empresa, pues ahí no importa el orden. No hay nada que me especifique que debo seguir un orden. Entonces utilizo una combinación. ¿De acuerdo hasta ahí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, Inge. No, profe. Bueno, si no hay más preguntas, vamos a dar por concluida la clase de hoy. Por favor, revisen el deber que ya está orientado ahí en la semana 3, que tiene que ver con teorema de Bayes y principios de conteo. Comiencen a realizarlo ya. Bien. El deber de la semana anterior tienen para culminarlo creo que hasta mañana. Posiblemente les extienda hasta el 25 porque hay una solicitud para los estudiantes que se están matriculando de forma tardía. Pero no va a pasar de esta semana, o sea, no va a pasar del sábado o del domingo esa entrega. Y el otro está previsto creo que para el día 28. Entonces, por favor, dedíquense a hacer eso. Bien. El 25 está el deber de que nos toca presentar. El de la 2. El de la 2 está Ingeniero de la semana 2. Sí, ese lo pidieron así que lo extendiera hasta el 25, por eso se dejó así. Pero el otro ya sería hasta el 28. Entonces, por favor, terminen de entregar eso. Bien, realicen esos 2 ejercicios, esos 2 deberes, perdón, que incluyen unos cuantos ejercicios. Y si tienen algún problema, pues me avisan. ¿De acuerdo? Me escriben o me envían un comunicado. Ingeniero, ¿y qué días nomás tal vez nos podría ayudar? Ya les dije, de lunes a viernes de 7 de la mañana a 11. Y en la tarde puede ser el lunes de 8 a 10, martes y miércoles de 6 a 8. Los demás días sí tengo clase. ¿Ok? Pero igual, me escriben al correo, yo le atiendo en cualquier momento. O a través de la plataforma por el chat o algo. ¿De acuerdo? Profe, buenas noches. Mil disculpas. Lo que quería solicitarle, por favor, sobre mi asistencia. Llegué un poquito atrasado a la clase. Mil disculpas. Pero cuando se llega a pasar los 10 minutos de la clase, es inasistencia. Hay que tomar en cuenta eso, por favor. Sean un poquito Sí. responsables porque ya estamos en la tercera semana y esas cosas ya no se pueden dar. Le voy a poner... Sí, profe. ¿Cuál es su nombre, Cedeño? Sí, Sánchez Cedeño, profe. Mil disculpas, Okay. no va a volver a pasar. Entonces, por favor, Profe, tomen en cuenta eso, ¿ok? Profe, yo tuve un problema con la plataforma. No podía ingresar. Por eso ingresé un poco tarde. Bueno, yo le voy a poner ahora, pero tomen en cuenta eso, por favor. Esto es igual Ya. que una clase presencial. Y saben que si llegan 10 minutos tarde no le van a dejar entrar. Ya, gracias, Así es, profe. profe. Gracias, profe. Hasta luego. Bueno, que tengan buena noche y nos vemos en la siguiente semana entonces. Gracias, profe. Gracias. Buenas noches para todos, compañeros. Gracias.